Directo a reportajes elaborados por colegas de distintas partes del mundo sobre lo que está pasando en la guerra en la Franja de Gaza. La incursión terrestre de Israel aumenta la preocupación de una escalada regional. El ejército israelí lanzó ataques en Siria y en la frontera con Líbano se multiplican los enfrentamientos con el grupo Hezbollah. En tanto, los rebeldes hutíes de Yemen reivindicaron un ataque con drones contra Israel y el ejército israelí afirmó que interceptó un misil lanzado desde la región del Mar Rojo. Las Fuerzas Armadas yemeníes confirman que esta es la tercera operación en apoyo a nuestros hermanos oprimidos en Palestina. También afirman que continuarán realizando más ataques de precisión con misiles y drones hasta que termine la agresión israelí. Varias agencias de la ONU como UNICEF o la Oficina para los Refugiados advierten que el tiempo se agota para muchos de los 2.400.000 civiles que habitan en la Franja de Gaza, que está bajo asedio. Israel acusa a Hamás de usar los hospitales como cuarteles militares y a los civiles como escudos humanos, algo que el movimiento islamista desmiente. Ahora imágenes del lanzamiento, según estos rebeldes en Yemen, de varios misiles de mediano alcance. Cuando hablo de mediano estoy hablando de cientos de millas contra Israel. Algo importante, ninguno de estos misiles llegó a explotar en tierra porque fueron interceptados por el sistema de defensa antiaérea de Israel. También otro punto es que tanto Israel como Estados Unidos están reforzando su presencia en el Mar Rojo para tratar de mejorar las probabilidades de interceptar este tipo de proyectiles que vienen del sur en Yemen hasta, tratando de impactar en territorio de Israel. Abriendo camino, hay mucha gente que está festejando dentro de Gaza porque ha podido salir de la franja para entrar en Egipto. Están a punto de salir del infierno. Hay quien aplaude. Es el momento en que las puertas de Rafah abren por primera vez desde el inicio del conflicto. Ya tienen vía libre para escapar extranjeros o palestinos de doble nacionalidad de Gaza que llevaban semanas esperando este momento. En sentido contrario y casi al tiempo han pasado estas ambulancias para evacuar a 81 heridos palestinos que serán tratados en hospitales egipcios. Hasta ahora por Rafah solo habían pasado camiones, alimentos, medicinas, una ayuda humanitaria que entra con cuentagotas. La ONU denuncia que Israel ha destruido 30 edificios residenciales, un barrio entero. Los heridos no dejaban de llegar a unos ya de por sí saturados hospitales. Este otro ataque en Nuseirat ha dejado a Khalil sin casa. Se salvó porque fue a visitar a su hermana. Lo ha perdido todo. Tras 25 días de guerra, los gazatíes se adaptan a una nueva realidad que ha devuelto a las calles a los burros como medio de transporte por falta de combustible. Aquí algunos detalles del avance de las tropas de Israel en tierra, ya dentro de la Franja de Gaza. Y una más antes de decirle bienvenido a nuestro invitado. En este caso, en una entrevista en la televisión libanesa, uno de los dirigentes del grupo terrorista Hamás deja absolutamente claro por qué Israel quiere hacer hasta lo imposible por destruir a estos terroristas. إسرائيل دولة لا مقام لها على أرضنا، إحنا الدولة لابد أن نزيلها، لأنه بالفعل هي تعتبر كارثة
أمنية وعسكرية وسياسية للأمة العربية والإسلامية يجب أن تنتهي. لذلك احنا لا نخجل من نقول ذلك بكل قوة، انه إسرائيل لازم نأدبها، وحنأدبها مرة ثانية وثالثة، ومش هذا حتكون طوفان الأقصى أول مرة، لا حتكون ثانية وثالثة ورابعة، لأنه احنا لدينا إصرار ولدينا قرار ولدينا إمكانيات أن نقاتل نعم. وأن نحارب، لكن كما قلت لك بدنا ندفع ثمن. نعم احنا مستعدين، معلش بدي أقول لك بشكل واضح، احنا اسمنا شعب الشهداء وبنفخر أن نقدم شهداء، احنا لا نريد أن نمس لا بالمدنيين ولا أن نلحق الأذى بهم، لكن أوقات لأنه في تعقيدات في الميدان صارت في منطقة موجودة، وكان هناك في احتفال وكان في سكان وفي منطقة واسعة ليست سهلة على امتداد تقريبا 40 كيلومتر. يجب أن ننتهي. أن ينتهي وين؟ بقطاع غزة؟ ينتهي إلى لا بتكلم عنه كل الأراضي الفلسطينية. كل الأراضي الفلسطينية يعني زوال طبعا. إسرائيل؟ طبعا. وجود إسرائيل غير منطقي. وجود إسرائيل هو اللي بخلق كل هذه الآلام والعذابات والدموع والدماء، هي إسرائيل مش احنا ضحيه الاحتلال، نقطه واخر السطر. لذلك ما حدا يلومنا، احنا شو اللي بنعمله في 7 اكتوبر، في 10 اكتوبر، في مليون اكتوبر، احنا اللي بنعمله مبرر. It is justified، مبرره. Qué catarata de mentiras, porque la realidad incluso hasta ellos mismos la han difundido en sus videos de propaganda. Le digo bienvenido al juez penal Alberto Milián, veterano de las Fuerzas Armadas estadounidenses, donde entre otras tareas desempeñó funciones como operador de contrainteligencia. Caballero, un gustazo tenerlo aquí. Gracias, Pedro. Muchas gracias por la invitación. Un gusto. Primero, una falla descomunal de los servicios de inteligencia en el momento que se desata este asunto. Nadie parece que creía que podía ocurrir algo con un grupo terrorista así. Ahora, claro, lo que era razonable esperar, una represalia monumental. Sin embargo, es casi imposible avanzar en un territorio como el de Gaza sin que el daño colateral sea muy grande, ¿verdad? Yo creo que en toda la guerra vamos a ver este tipo, especialmente si es un terreno de una ciudad, un lugar que está muy congestionado con la población civil. Y es inevitable, es como lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que fue el primer ministro de Israel que dijo, nadie se quejaba de la destrucción total que tuvimos de Japón y las ciudades en Alemania. Lo más difícil, Pedro, va a ser no la destrucción que está ocurriendo ahora, lo más difícil va a ser ocupar ese territorio con infantería, porque este tipo de territorio se presta con muchos impedimentos, hay muchas defensas que se pueden preparar, obstáculos que se pueden crear. Aún los tanques, que siempre han sido la fuerza blindada que puede facilitar la entrada en el territorio enemigo, le va a ser muy difícil porque los contraataques con cohetes RPG va a ser universal, el uso de los francotiradores que usted está hablando va a ser utilizada. Así que yo creo que va a ser una guerra muy sangrienta, pero no creo que Israel tenga muchas opciones. No solo parece muy limitado ese abanico de opciones, tiene que enfrentar una situación en la que hay dos planos. Bueno, teóricamente el aire, el mar son planos tradicionales de combate, pero jamás no tiene esa capacidad. Aquí los dos planos son terrestre y subterráneo, y el subterráneo parece uno de los más difíciles que haya encontrado un ejército moderno, por lo menos desde la época tal vez de Vietnam. Yo creo que sí, pero Israel tiene una unidad especial que se llama los comadrejas, que están especializados en ese tipo de combate, es decir, entrar en estos túneles, saber desactivar los explosivos que tienen y si pueden rescatar a los rehenes. Eso va a ser una misión bastante difícil, yo diría casi imposible, porque estimo que lo que han hecho los terroristas es los han separado a todos los rehenes, los han puesto en sitios donde están armados con explosivos para detonarlos si hay algún trato o intento para rescatarlos. Pero la realidad es que Israel no tiene muchas opciones en este caso. Israel se ve amenazada por un movimiento de gente muy parecido a lo que era ISIS. Yo no creo que esa es una exageración cuando se le dice. Hoy se dio a conocer que una de las muchachas que ellos habían secuestrado, aparte de violarla y ponerla completamente desnuda, la decapitaron y encontraron su cadáver. Así que estos son terroristas sadistas, son sádicos, no son guerrilleros, no son hombres para la libertad. Y una cosa muy importante, Pedro, que usted comenzó el programa con lo que la dictadura de Ortega y su esposa en Nicaragua. Estos tipos que dirigen estos movimientos son corruptos. El ex líder Yasser Arafat murió y se estimaba que tenía un capital de entre 200 millones a 1.000 millones de dólares. Abbas, que es el presidente de la Autoridad Palestina,
es un individuo que nunca ha trabajado en su vida, pero tiene una fortuna de más de 100 millones de dólares. ¿Cómo se explica eso si no es la corrupción masiva que existe? Están más interesados en obtener el poder y perpetuarse en el poder que ayudar a su pueblo. Pero yo creo que la única solución, militarmente Israel va a ganar, no cabe duda. Israel ha movilizado más de 360.000 efectivos, tiene una potencia de más de 500.000 soldados peleando, tiene la disciplina, son muy profesionales. En todas las capacidades militares van a superar. El problema aquí va a ser ganar la paz, no la guerra, no la batalla, no la reconquista de la Franja de Gaza, sino buscar una solución de paz de largo plazo. Y la única solución es crear dos estados. Benjamín Netanyahu ha sido culpable de este desastre, el fracaso de la inteligencia de movilizar las tropas antes que ocurriera el ataque del 7 de octubre. Él es el responsable, él está culpando a Shin Bet, que es la seguridad interior, y Amán, que es la inteligencia militar, pero la realidad es que la culpa ha sido él. Él dividió este país de una manera y en cierta forma él quería mantener a Hamas fuerte, porque no quería negociar con Fatah. Fatah era el grupo original que le pertenecía a Arafat. Hamas es un grupo de terroristas que lo que quieren es, como bien dijo este vocero de Hamas, eliminar la existencia del pueblo de Israel y crear otro holocausto. ¿Por qué existe esta forma de enfoque, no sé, romántico, abstracto, de tanta gente, que si le matan los bebitos a Israel es una lucha por la libertad de un pueblo ocupado? Y si mueren palestinos en un bombardeo israelí como represalia a la masacre que perpetraron los de Hamas, Israel es el terrorista. Bueno, porque yo creo que se ha perpetuado este mito de que esto es una guerra de liberación. En la realidad yo creo que por los actos que han cometido los terroristas palestinos, esto no puede ser una lucha. Yo creo que la ex ministro Golda Meir lo dijo mejor cuando dijo, esta guerra contra los árabes no va a acabar hasta que ellos le den más importancia a la vida de sus hijos que a la vida del deseo de matar a sus enemigos. Y yo creo que tiene mucha razón. Yo creo que Israel ha demostrado después de la guerra en el 1948 que ha establecido un país democrático, yo diría el único en esta región del mundo. Es un país que tiene sus discrepancias políticas, pero sin embargo creo que respeta los derechos por lo general de todas las personas que se encuentran en territorio de Israel. Ese no es el modelo que vemos en el resto del mundo árabe, desgraciadamente, ni en Arabia Saudita, ni en Jordania, ni en ninguno de los otros países árabes. Entonces yo creo que estos individuos están estancados en un modelo que se basa en alguna teoría socialista. No tenemos que olvidar que Arafat era aliado de la Unión Soviética, aliado de Fidel Castro, aliado de Chávez, pero a la misma vez yo creo que es una ignorancia de su pueblo. El pueblo no se puede superar mientras que sea ignorante, y mientras que estén tolerando este tipo de dominio o dominación, grupos dominantes que son totalitarios, basados en la religión o explotando las diferencias culturales, yo creo que van a continuar en esta condición. Es una tragedia lo que está pasando. Yo creo que no hay una sola persona que puede ver estas fotos, estas cintas de personas jovencitas, niños y mujeres y viejos que están sufriendo, pero ellos escogieron tener a Hamas de gobernantes y ellos están respaldando lo que hace Hamas. Mira, un punto muy importante para poner las cosas en su contexto: Hamas tiene cientos de miles de galones de combustible. Sin embargo, no se lo da al pueblo. Tienen cientos de miles de libras de alimentos, no se lo dan al pueblo. Porque lo que le importa a Hamas es obtener un poder, perpetuarse en el poder. Entre paréntesis, el líder de Hamas ahora está viviendo en Qatar y se pone traje de lujo de Armani. Entonces, estos son los individuos que quieren perpetuarse en el poder. Esto no es causa de liberación. Esto es causa de promover la muerte, como lo hemos visto en nuestra vida, Pedro. Fidel Castro, Daniel Ortega, todos estos individuos hablan de revolución, de patria o muerte, pero nunca hablan de patria y vida. Sin duda, sin duda. Un abrazo, juez. Muchas gracias por acompañarme. Igualmente, Pedro. Gracias a usted. Un placer. El juez Alberto Milián, analista de temas internacionales, aquí con nosotros, como les decía, veterano de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Un ángulo, antes de redondear este segmento, tiene que ver con nuestro hemisferio, con Latinoamérica y con la decisión que han tomado algunos gobiernos.
Bolivia se convirtió en el primer país de América Latina en anunciar la ruptura de las relaciones con Israel, al considerar que está cometiendo delitos de lesa humanidad en Gaza. En el marco de su posición principista de respeto a la vida, ha tomado la determinación de romper relaciones diplomáticas con el Estado de Israel. En Colombia, el presidente Gustavo Petro, que desde el inicio del conflicto mantuvo su postura a favor de los palestinos, informó que se reunirá con su embajadora en Israel. He decidido llamar a consulta a nuestra embajadora en Israel. Si Israel no detiene la masacre del pueblo palestino, no podemos estar allá. El mandatario chileno Gabriel Boric también llamó a su embajador. Ante las inaceptables violaciones del derecho internacional humanitario en que ha incurrido Israel en la Franja de Gaza, como gobierno de Chile, hemos resuelto llamar en consultas a Santiago, al embajador de Chile en Israel, Jorge Carvajal. Un llamado a consultas no significa un rompimiento de las relaciones, pero sí un deterioro. También el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, pidió a Israel el cese inmediato de los bombardeos. Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, condenó la violencia al inicio de la guerra, pero reconoció el derecho a la defensa de Israel. Le quiero plantear algo que es muy importante y representa nuestra bandera aquí en Mega TV. Y es que el ángulo que sea, local, nacional, también internacional, como las cosas que estamos hablando alrededor de las guerras, tienen que ver de una forma u otra con esa palabra política. Y usted está viendo Mega TV, donde se decide la política. Vamos a un paréntesis. Al regresar, hablando de política, el desastre que está llevando a la práctica en Nicaragua la pareja siniestra Ortega Murillo.